Buenos días, jóvenes. Hoy estamos 4 de octubre de 2019, son las 10:06 de la mañana. Iniciamos la lección de hoy con la solución del quiz 4. Está la lección 21. La lección 20 fue la pasada, el martes 1 de octubre, que hicimos el quiz número 4. Rápidamente, bueno, si lo quieren ver, ahí va a quedar en el video. Este es el enunciado del quiz de las 8 de la mañana. Ahí está todo. Hoy voy pasando lento para que lo pongan en pausa ahí en el video y lo puedan revisar. Todos son muy parecidos. Y esta es la solución de las 8 de la mañana. Era crear y dropear un directorio dinámicamente. Todos eran un .bat que generaban los scripts automáticamente. De las 10 de la mañana de ustedes era hacer un respaldo también. Eso había que hacerlo aparte. Y cargar en lista de archivos, ¿verdad? Tenían que tener los exes ahí disponibles. Y estos eran el resumen de pasos a realizar y podían hacer la primary key. En este caso era muy sencillo. Era hacer el set bandera, hacer el dir de los archivos .aes ordenado por el más reciente primero. Solo leía el más reciente, lo insertaba y hacía commit y ejecutaba ese insert. O sea, era crear también el script dinámico. El de las 8 de la noche también era, ya yo les daba un respaldo y era hacer un import único, pasando por parámetro a donde se importaba. Tenía un poquito más de líneas, entonces les hice un pequeño for ahí, tenía un poquito más de complejidad, entonces, y tenía una solución más amplia, más pequeña, pero en principio todos eran similares, era un script dinámico. Entonces ahí les quedan las soluciones en el video. Bien, empezamos un nuevo tema que es optimización de bases de datos. Este tema está muy relacionado con el performance o el rendimiento, que cerca del 90% corresponde a consultas de la base de datos. O sea, lo que más se pega y afecta el rendimiento de la base de datos son las consultas, o sea, selects mal realizados, mal ejecutados o sin índices, que lo que hace es que hace más lenta la consulta. Tengo casos reales. Por ejemplo, esto fue hace poquito, hace el mes pasado, en un cliente, en una base de datos Aurora de la nube. Aquí tengo los ejemplos del CPU. Esto era al 12 de septiembre, cómo se comportaba el CPU. Vean que venía del 31 de agosto, casi el 100%. Esto es real, esto es verdad. Y creamos un índice y vean que pasó casi como en promedio como al 30% del CPU. Se creó en estas fechas y se creó como por aquí, de hecho, y ahí empezó a bajar. Entonces antes el procesador estaba sumamente ocupado resolviendo consultas que estaban mal optimizadas, y de hecho un índice, esto es real, no estaba optimizada, se optimizó con un índice y ya empezó a trabajar dentro de parámetros normales, ¿verdad? Eso es lo importante. Tengo otro caso, hace 10 años en un lugar X, un reporte de cuentas por cobrar, sin mentira, o sea, esto no es mentira, duraba 3 días en generarse y la gente lo daba por normal, o sea, eso duraba 3 días y cada día un poco más. Y le hice un índice y pasó a 20 minutos. Entonces, vean que todo es relativo. En la actualidad, un reporte que dura 20 minutos, creo que lo pueden sacrificar a uno, ¿verdad? Le pueden decir, no, hombre, ¿y cómo va a durar 20 minutos? Pero pasar de 3 días a 20 minutos, ¿verdad? Todo es relativo. Fue un gran logro, ¿verdad? Eso fue en Oracle y esto fue en MySQL. Ambos casos, creando un índice. Entonces, muchas veces la solución, no necesariamente la única, puede ser creando un índice, ¿verdad? Y son por problemas por selects por optimizar. O sea, selects que no están optimizados. La optimización debe ser continua, ¿verdad? La optimización es una labor continua. Sin embargo, existen
una nueva tendencia de base de datos autónomas. Les voy a poner una tarea, que ahora la voy a explicar, sobre bases de datos autónomas con este PDF. Obviamente, uno de los líderes en bases de datos es Oracle, definitivamente base de datos comerciales, ¿verdad? Tiene muchos años en el mercado, está compitiendo, en competencia, el que gana es el consumidor, ¿verdad? Y muestra una serie de herramientas ya que logran que usted prácticamente no haga nada. O sea, usted crea sus tablas y deja que ella haga todo solo, ¿verdad? Es como más fácil. Sin embargo, bueno, hay que siempre cuestionarse qué puntos de control vamos a tener, ¿verdad? Entonces, confiar en la base de datos autónoma, pero estar controlando, ¿verdad? Y por ejemplo, en optimización, esta base de datos autónoma habla de este concepto, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo de optimización. Habla de que la base de datos se autotunea a sí misma. O sea, incorpora elementos de machine learning, inteligencia artificial, que hace que usted, ¿verdad? Véanlo aquí, el último párrafo, no necesite crear índices, que es lo que vamos a ver hoy, particiones, vistas materializadas, para optimizar sus cargas de trabajo, sino que todo lo necesario en estadísticas es colectado automáticamente. O sea, todo queda automáticamente en la base de datos. Entonces, esto es bueno o puede ser no tan bueno, depende de cómo se enfoque, ¿verdad? Porque entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer los programadores y los DBAs? Si ya todo lo hace la base de datos autónomas, del puesto de DBA, ¿qué pasó? ¿Va a morir? ¿No? Bueno, se tiene que reinventar. En conclusión, para mí se tiene que reinventar. Ahí pueden hacer ustedes sus propias conclusiones. Bien, entonces este es como el tema introductorio, el tema teórico. Va a quedar una lectura que está por acá al final, ahora la explicamos, que es este PDF, de hecho, con una pequeña tareita de cargar un archivo. Ok, para empezar el ejercicio, entonces les pedí, los que no lo han hecho, descarguen el padrón que está en este link, pero creo que es mejor por el link que les pasé en WhatsApp de el Google Drive o en el aula virtual, que creo que el aula virtual está aquí en la misma red local, entonces debería ser más rápido. Lo descargan en una carpeta, ok. Si no lo han descargado, descárguenlo. Mientras lo descargan, vamos a conectarnos por CMD en la carpeta donde está el respaldo .zip de padrón. Lo descomprimen de tal forma que tenga el archivo padrón completo en la carpeta, ok. Revisen que tenga un archivo como de 400 megas por ahí, que se llame padrón completo TXT. No lo abran porque el archivo es muy pesado, nada más descomprímanlo y dejan los archivos ahí en una carpeta. ¿Estamos? Ok, esta parte vamos a irla manejando paso a paso. Nos conectamos con System Root. Si están con System Admin, lo pueden hacer con Admin, no hay problema, no hay que cambiarlas. SQL Plus, System Root o Admin. Ajá. Sí es importante inicializar la base de datos si no lo han hecho, pero lo pueden hacer después, ya ahora no, para que lo vuelvan a practicar. Bien, entonces en el archivo que está en el aula virtual llamado lección 21 TXT, vamos a crear los table space. Esta parte todavía no está ahí registrada, yo ahorita se la subo, pero son complementos, ¿verdad? Son notas de la lección. Para recordar o repasar, los table space son donde se almacena la información de tablas e índices. Table space es el nombre lógico, ¿verdad? Pregunta de quiz. Esta parte, recuerden que el día 15 de octubre vamos a tener un quiz, ¿ok? Que va a ser quiz teórico. Vamos a hacer cositas prácticas, pero el quiz va a ser teórico. Va a venir así en clase, responder preguntas, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Entonces, el table space es el nombre lógico.
Cuando creo la tabla o el índice, yo indico qué table space pertenece. Y ese table space se asocia a un nombre físico, que es la ruta de un archivo en una carpeta. ¿Okay? Repito, yo esto se los paso, pero porque vayan tomando alguna nota en especial. Entonces, cuando yo hago mi table space, este es mi nombre lógico, ¿verdad? Es parecido al directory, que tiene un nombre lógico que apunta a una carpeta física, solo que el directory es para crear mis respaldos, mi export y mi import. El table space es para ubicar los datos de mis tablas o mis índices. ¿Ok? Entonces tiene un data file, de hecho puede tener varios, pero vamos a crear por ahora solo uno, tamaño 400, y vamos a crear un table space de índices con tamaño 50 megas en la misma carpeta. Esta carpeta, ¿cuál es? Si separan en la línea 33 y copian después de la comilla hasta donde dice XE, copian ahí, control C, o sea, del C 2 puntos hasta el XE, y lo pegan por acá, van a ver que están mis archivos de datos, dice control, sysout, system, temp, undo y users. Esos son mis data file default, ¿verdad? Los que ya trae la base de datos, que de hecho aquí los tengo yo comprimidos en mi respaldo en frío, ¿verdad? Entonces, cuando ejecutemos esto, ese comando, vamos a crear dos nuevos data files, que es a la parte física, asociados a la parte lógica. Entonces copiamos, nos conectamos como system, copiamos estas líneas, chicos, 32, 33, 34, control C, pero yo en mi caso voy a dejar aquí el Explorer para que vean que se crean los archivos, y lo pego por aquí. Entonces vean, lo pego por acá, vamos a copiar otra vez, lo pego por acá, doy enter, y ahí se creó padrón datos 2. Ella se crea de una vez con 400 megas, o sea, reserva el espacio. ¿Okay? Eso es también otra de las ventajas de la optimización, ¿verdad? El archivo se crea al momento de crear el table space, y aunque no esté con datos, se reserva el espacio. Esta es una de las medidas de optimización, crear los table space con suficiente espacio, para que no tenga que competir. Cuando voy metiendo datos, empiece a forzar el crecimiento de mi table space, ¿verdad? Lo que contiene ese table space es una cosa que se llama paginación en blanco. En sistemas operativos tuvieron que ver el concepto de paginación y fragmentación, ¿verdad? Bien, y vamos a crear ahora el de índices. Entonces voy a abrir aquí la carpeta. Bueno, ya esto no es necesario, ya sabemos que se crea. Copio y lo pegamos acá en el CMD. Entonces son dos, table space de datos, padrón datos, que vamos a importar el padrón electoral, y padrón índices, que es donde vamos a crear los índices relacionados a la tabla del padrón electoral. ¿Okay? Dudas, preguntas, me aclaran por acá, no hay problema. Bien, el siguiente paso es crear el usuario padrón 2, línea 40. Simplemente lo creamos por acá, control C, y lo pegamos. Ojo que aquí le vamos a decir que el default table space, tal vez eso es lo nuevo, es que si creo una tabla y no le pongo que table space, use ese default, ¿verdad? Y para efectos del ejercicio de optimización damos los permisos de DBA. Ya sabemos que hay toda una estructura de permisos, pero por ahora lo hacemos así. Luego vamos a la línea 44, nos conectamos con padrón 2 para crear la tabla donde vamos a hacer los inserts por SQL Loader de padrón. Entonces creamos la tabla. Esta tabla ya tiene los máximos revisados. Entonces es de la línea 46 a la 49 inclusive. Entonces es una estructura muy sencilla. ID, que es la cédula, código electoral, que es como la provincia, cantón, distrito, género, fecha de vencimiento de la cédula, junta, nombre de la persona, apellido 1 y apellido 2. ¿Okay? Copiamos esto, entonces ahora sí, y creamos la tabla conectados como padrón 2, ¿verdad? Entonces creamos la tabla por acá. Ok. Vamos a ver si estamos grabando. Sí, correcto, estoy grabando por ahí. Creamos la tabla padrón 2.
¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Esa tabla va a tener 3.400.000 registros cuando se importe. Va a durar un rato por ahí. Entonces, por acá salimos del SQL Plus. En la misma carpeta donde están posicionados en CMD, donde está el archivo padrón completo txt, en esta misma carpeta, por favor, van a hacer un archivo que se llame padrón2ctl. Y va a contener de la línea 58 a la 72. Mientras lo hacen, voy explicando. ¿Okay? Copian eso, hacen un nuevo archivo que se llama padrón2ctl, que va a estar en... Bueno, le va a caer encima yo, no importa. En la carpeta, en el caso mío, que se llama respaldos. Si ustedes le pusieron padrón o como sea, lo dejamos ahí. Recuerden que ya usamos el SQL Developer, ¿verdad? Lo que habíamos hecho antes era que cargábamos todo en una sola hilera, en una sola tabla. Aquí ya estamos haciendo algo más complejo. Le decimos, lea este archivo, los datos malos métalos aquí, los datos que descarte métalos aquí, dentro de la tabla padrón, haga un append, los campos terminan por coma, y esta es la estructura: ID, código electoral, género, fecha vence, junta, el nombre, apellido 1 y apellido 2, le estamos aplicando un trim. El trim lo que hace es quitar los espacios al inicio y al final del texto. Entonces quita los espacios en blanco. Y listo. Entonces dejamos el archivo padrón2.ctl en la misma ruta donde está padrón completo txt, que lo tenían que haber descargado y descomprimido ahí en alguna carpeta. Nos posicionamos por CMD acá. Creamos el archivo padrón2ctl con esta estructura y nos devolvemos a la línea 52. Por acá vamos a hacer la carga del archivo con el SQL Loader, usuario el padrón, control file padrón2 y el log padrón2.log. Entonces esta línea lo cargamos con el CMD, ¿verdad, chicos? Con el CMD cargamos esta línea. ¿Ok? Entonces ella va a empezar a cargar todos los 3 millones de registros. Va a durar un rato. Si no tienen el padrón o les da error, mejor se sientan con alguien a la par de una vez para que no pierdan nada. Y lo vuelven a practicar, ahí va a quedar el video, ¿verdad? Entonces ella va a tardar y va a ir llenando la tabla. Esto es muy funcional. El padrón electoral lo usan muchas empresas para cuando usted va a comprar algo, da la cédula y de una vez le trae el nombre. Nada más le pone el teléfono, cosas así, más ahora con factura electrónica. Entonces, todas las otras herramientas como Postgres, MySQL tienen herramientas similares para hacer cargas masivas como esta. Nada más es cuestión de que las investiguen, ¿verdad? Un poquito. Pero son muy, muy sencillas. Usualmente el mismo archivo que se descarga, usted hace cierto programita que lo lee y lo carga automáticamente en Postgres, MySQL, inclusive SQLite, cualquiera. ¿Ok? Voy a ponerlo en pausa, un momentito. Bien, entonces una vez que termina de cargar, va a decir la cantidad de registros, que son 3.433.409 registros del padrón electoral. Por ahí queda el archivo log, ¿verdad? Vamos a irlo viendo, que muestra esta misma información, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuánto fueron las lecturas? No hay registros descartados o rechazados, viene bastante depurado el archivo, ¿verdad? Y los criterios que utilizó, ¿verdad? Entonces, sí viene correctamente la carga del archivo. Bien. Una vez que tenemos esto es opcional, no lo voy a hacer ahorita, pero ustedes pueden respaldar el archivo en el directorio default y tenerlo aquí como padrón DMP. Háganlo después en sus casas para que tengan acá un archivo de respaldo. Yo ya lo tengo aquí con un 7Z y después usamos ese 7Z también.
Una vez que tienen ese respaldo, simplemente lo que hacen es crean en los table space el usuario y hacen este import. Yo ya esto lo probé, entonces es hasta más rápido, es un poquito más rápido. Crear los table space, el usuario y hacen el import a partir de este respaldo. Pero eso lo podemos hacer después. Bien, entonces una vez que ya cargamos, podemos entrar al SQL Developer. Vamos a usarlo un poquito. Entremos con System Root o System Admin. El SQL Developer, entramos con System Root o System Admin y ejecutamos esta consulta. Select asterisco from padrón, que está en la línea 105. Si gustan, ponen la cédula de ustedes. Aquí es la cédula, ya todos ustedes están en el padrón electoral. Ponen exactamente si es provincia 440 tal cosa, ¿verdad? Yo puse ahí una de ejemplo y ejecutan la consulta. Entonces la consulta va a dar la cédula, código electoral y género, fecha de vencimiento de la cédula. Esto es año 2027-01-17, junta, nombre, apellido y apellido 2. ¿Ok? Pongan la cédula de ustedes ahí y le dan a ejecutar. Recuerden que aquí es control enter. Y ¿cómo sacamos lo que queremos ver, que se llama el plan de ejecución? Antes de ver qué es el plan de ejecución, les explico que el plan de ejecución es cómo la base de datos va a resolver matemáticamente la consulta de SQL. ¿Por qué matemáticamente? Porque se basa en álgebra relacional y operadores, ¿verdad? O sea, eso es tema de bases 1, la que es álgebra relacional y los operadores. Entonces, después de yo hacer la consulta acá, simplemente doy F10 y me muestra el explain plan o el plan de ejecución, que es los pasos que va a realizar y todo un análisis de lo que está haciendo. Por ahí dice que hace un full table access, ¿verdad? Table access full. ¿Por qué hace un table access full? Tiene que recorrer toda la tabla porque no tengo un índice, porque no tengo llave primaria. Ese es el primer concepto básico de optimización, ¿verdad? Crear las llaves primarias que a su vez generan índices. Entonces, ven por ahí, aquí lo muestra muy bonito gráficamente. Dice el table access y el criterio y todas las operaciones que hace, que lo que hace es un full de table access de la tabla padrón, todos los registros, y aquí está el cardinalidad y el costo. El costo es un costo como de CPU virtual, ¿ok? Le salió, sí, en el F10, ¿verdad? Después de hacer la consulta, voy de nuevo. Después de hacer la consulta, que es control enter, ¿verdad? Dan F10 y ella les muestra el plan de ejecución. Vamos a hacerlo en CMD también. En CMD, simplemente venimos por acá, limpiamos pantalla y vamos a ejecutar el plan de ejecución por acá. Nos conectamos también con System Root, pero acá hay que hacer dos cosas. Hay que hacer un set auto trace on. El set auto trace on lo que nos hace es habilitarnos el explain plan, o sea, el plan de ejecución en cada select que hagamos, y le ponemos el tamaño de línea en 100 para que nos despliegue bien la información. Ok, esas dos líneas están por aquí, líneas 109 y 110, ¿verdad? En consola activamos eso. Ahora copiemos la misma línea, la 105, el mismo select, si quiere con la cédula de ustedes, no hay problema, y la pegamos aquí en System Root. Vean que entonces va a desplegarnos la misma información del SQL Developer. Nos resuelve la consulta, aquí está la consulta, aquí está el select. Vamos a bajar esto un poquito más. Ahí está el select. Nos resuelve la consulta, nos da el dato, en este caso este es el nombre de la persona asociada a esa cédula, y nos da el plan de ejecución, que nos hace un resumen, y aquí sí nos dice claramente que ella hace un table access full, o
sea, hace un acceso full de la tabla. ¿Qué quiere decir? Tiene que recorrer todos los registros de la tabla para poder encontrar este registro. Recorre 32.000 bytes y cierta cantidad de registros, porque ella lo mete en orden numérico, entonces lo encontró tal vez muy rápido. Si pongo una cédula 8, puede que, o 7, vaya a durar un poco más, ¿verdad? Y el costo del CPU y el tiempo, ¿ok? Eso yo lo tengo por acá en la lección 21. Yo tomé unas fotos que precisamente después para comparar es esto mismo por ahí, ¿ok? ¿Le salió esta información? Sí. Les tuvo que haber salido Table Access Full, ¿cierto? ¿Ok? De la tabla padrón. Bien. Vamos a crear la llave primaria. Si recuerdan, en bases 1 nosotros creamos el índice de llave primaria hasta acá, me parece. Cuando lo hacíamos aquí, le hacíamos punto y coma. Si revisan los scripts, nunca poníamos nada al table space, lo dejábamos hasta acá. Pero como hablamos, un índice ocupa un table space, y una de las buenas prácticas, la siguiente buena práctica es separar los table space de datos que de índices, ¿verdad? Ya vimos que el Table Access Full tiene un costo alto. De hecho, lee toda la tabla y es el mecanismo menos óptimo para consultar una tabla. O sea, porque tengo que recorrer toda la tabla para poder llegar a los valores que necesito. Es el mecanismo menos óptimo. Ahorita vamos a ver el más óptimo. Y estábamos viendo lo del índice, que ya lo vamos a crear. Pero antes vamos a hacer esta consulta. Si la tienen que typear porque no está. Dejamos el índice ahí. Voy a adelantarme un poquito con esta consulta. Van a hacer esta consulta. Ahí typelan en un notepad. Select row ID. Ya les voy a explicar qué es esta columna. Coma ID. Espacio from padrón 2.padrón. Where ID igual la cédula de ustedes. Esta es numérica, ¿verdad? Es numérica. ¿Ok? Y esta consulta la vamos a pintar acá ahí se las dejo, limpio pantalla, en el SQL Plus. Vamos a seguir manejando aquí en consola. ¿Ok? Esta consulta lo que hace es que me pinta una columna que se llama Row ID y a la par la cédula. ¿Qué es esto? ¿Qué es este Row ID? Vamos a esperar que lo terminen. ¿Les funcionó? Sí. Row ID, ya les voy a explicar qué es. Lo primero de ¿les funcionó? Sí. Estamos. Muy sencillo. Row ID, coma ID from lo que ya estaba. ¿Ok? Este Row ID es una pseudo columna virtual. Pregunta de quiz, ¿verdad? Es una pseudo columna virtual que contiene el direccionamiento físico del registro de la tabla. Físico me refiero en el disco duro, ¿verdad? Casi, entonces todos han trabajado con Google Maps y con todo esto de latitud y longitud, ¿verdad? Es prácticamente darle coordenadas precisas, latitud y longitud, para que usted llegue a un punto. No se puede perder. O sea, si tiene latitud y longitud exacta, es coordenadas XY y llega a ese punto de una vez, ¿verdad? No tiene ambigüedad. Eso es el equivalente al Row ID. O sea, es donde está el registro físico en mi disco duro. Segmento, sector, pista, todo eso, donde está, y ahí va, lee eso y obtiene el registro. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Por acá si lo revisan, o sea, aquí lo que obtuve es el Row ID. Vamos a hacer este ejercicio. Aquí obtuve el Row ID, que es este,
pero mi explain plan, o sea, mi plan de ejecución, dice que tengo un table access full todavía, porque le estoy diciendo por el ID, el cual no tiene llave primaria. ¿Me explico? O sea, nada más es la tabla pura y sencilla, estoy filtrando por ID y estoy pintando el row ID, que en mi caso es este. Cada caso de ustedes va a tener un valor distinto. Entonces, van a hacer esto, van a copiar el valor, aquí lo marcan con editar, marcar, y marcan el valor del row ID, todas estas letras y símbolos, y yo lo voy a pegar acá. Este era el valor del ejercicio anterior y lo pego acá, y vamos a cambiar esta consulta. En vez de ID van a poner where row ID igual, y con comillas simple. El row ID, al tener texto, va entre comillas simple, es un valor hexadecimal, me parece. Bueno, ya se cambió, ha ido evolucionando. Hace muchos años era hexadecimal, me parece que ya ahora tiene otros símbolos. Vamos a ponerlo en pausa un momentito y ahorita continuamos con el row ID. Bien, continuando, vamos a hacer la consulta, repito, con el row ID pasado entre comillas simple, ¿verdad? El row ID que copiamos de la consulta anterior. Limpiamos pantalla si se quiere. Y, chicos, esa consulta nos va a traer el mismo registro, porque estamos filtrando. Esa es como una llave primaria, pero es el registro físico. Y, ojo con esto, el plan de ejecución nos dice que es un table access por el row ID, y tiene un costo de 1. El row ID entonces se convierte en la forma, no lo puse por acá, ¿verdad? Es la forma más rápida de accesar un registro único. Por el contrario, pregunta de quiz del table space, del table access full. El table access full es lo menos óptimo, o sea, recorre todo, no hay de otra. Ya ahí no hay menos, no hay más mayor extremo de lo menos óptimo. Y el row ID es lo más rápido. Y en el intermedio están cuando se usan los índices, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, table access full es el mecanismo menos óptimo y el row ID es el mecanismo más óptimo. Sin embargo, no es eficiente. ¿Por qué? Porque al final, para obtener el row ID, necesito ir a hacer un select de algo. Entonces, tendría que hacer el select 2 veces. De hecho, nunca lo he utilizado en algún proceso específico. Simplemente lo vemos con un poquito de teoría, porque realmente usted cuando consulta un código de producto lo hace por el ID. Si busca por descripción, pone, no sé, olla arrocera, si es ahí en Goyo, lo que sea, y ahí le aparece la descripción, o pan, o queso, leche, si es una pulpería, o lo que sea. Pero usted no busca por un row ID, ¿verdad? No tiene sentido. Pero sin embargo lo vemos como una parte aquí teórica. ¿Ok? Entonces, el explain plan o la explicación del plan queda con el costo más bajo. Entonces, si recuerdan acá, la foto 1 era el table access full y la foto 2 con el row ID, vean el costo, bajó a 1 y el tiempo bajó a 0.01. Este dura aproximadamente 1 minuto 27, lo que dice que va a durar, y esta dura 1 segundo. La tercera es con el índice único, que ya lo vamos a hacer. ¿Dudas, preguntas acá? ¿Estamos, chicos? Bien, hasta el momento no hemos hecho ningún índice, ninguna llave primaria. Hemos visto entonces los table space que se crean, es paginación en blanco, que para mostrar el plan de ejecución se puede ver en el CMD y se puede ver en el SQL Developer. Cuando hacemos el auto trace on va a mostrar las estadísticas, lo menos óptimo table access full, lo más óptimo el row ID, aunque no es funcional, simplemente es un poquito teórico,
Y lo que sí es funcional, que está en el medio, son los índices. Empezando por el índice básico, que debería tener toda tabla, que es la llave primaria. Recuerden, la llave primaria es un índice, implica un índice. Pregunta de quiz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesito ordenarlo, pero además necesito que no se repita. Ahora después vamos a hacer un índice por el campo nombre, que obviamente el nombre se repite un montón de veces, que ese es otro tipo. El índice de llave primaria entonces verifica que no sea nulo, no se repita y además crea un índice. ¿Ok? Entonces, si copiamos, nos devolvemos un poquito y copiamos la ruta nuevamente de acá, de la línea 85, C, Oracle, APP, Oracle, Oradata, XE, hasta el C, esta ruta, hasta el XE, y la pegamos por acá. Aquí tenemos padrón datos, que quedó en 400 megas, y padrón índices, que está en 50 megas, que equivale a 51.000 kilobytes. Aquí está, 51.000 kilobytes. Vamos a bajar por acá, limpiamos pantalla, y vamos a, ahora sí bajamos por acá, a crear nuestro índice, línea 119 del archivo de la lección 21. Para hacerlo, nos vamos a conectar con padrón 2, cuya clave es padrón. Entonces nos conectamos por acá y listo. Y vamos a ejecutar esta consulta, este DDL. En realidad no es una consulta, perdón, es un DDL, ¿verdad? Porque es un alter, un create, son los DDLs. Entonces él va a hacer una modificación de la tabla padrón, agregue un constraint de llave primaria con este nombre para el atributo ID. Yo le puse ID, que es la cédula. Y aquí es donde viene la asignación del table space. Using index, o sea, el índice que crea esta llave primaria, asígnele al table space padrón índices. Esa es otra regla de optimización, por lo menos en Oracle, que equivale a separar los table space de datos de índices. O sea, en mi table space padrón datos tengo los datos de mi tabla, y en mi table space padrón índices tengo los índices relacionados a esas tablas, llave primaria o índices normales. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, copiamos y pegamos. Todavía no lo he ejecutado. Vean que está en 51.208 kilobytes. Cuando yo lo ejecute, ella va a aumentar un poquito más, porque se va a llenar ahí, no va a alcanzar y ella se va a extender. Que eso, de hecho, es importante haberlo creado un poquito más grande, pero yo lo creo así para que ustedes vean ese crecimiento. Entonces está aquí en 51.000, voy a darle enter, ustedes lo pueden hacer también en sus máquinas. Y aquí va a crecer, después de un ratito, 78.000 kilobytes. O sea, ya crece un poco porque no le alcanzó el espacio reservado y tuvo que ocupar un poquito más de espacio. ¿Ok? Entonces, vean que ya tengo mi llave primaria. Matamos dos pájaros de un solo tiro. Llave primaria y además es un índice. Porque es muy usual que usted vaya y consulte el padrón electoral y ponga su cédula, ¿verdad? No tiene que ir a hacer un full table access, sino que utiliza el índice y más rápidamente obtiene la información. Ahora sí, como me conecté con padrón, creo que tengo que hacer el set auto trace on otra vez y el set line size en 100 otra vez. Y vamos a ejecutar la misma consulta con la misma cédula. Ojalá que la tengo por acá, esta que estábamos usando. Anteriormente, aquí tengo las fotos. Anteriormente el table access full era como se resolvía, con un costo de 7.182. Con el row ID, que fue una consulta ejemplo, no se usa mucho, el costo era de 1. Vamos a ver cuánto pasa de costo ya con un índice de llave primaria. Limpiamos pantalla y pegamos por acá y revisamos. Entonces resuelve la consulta como es costumbre y el plan de ejecución cambia un poco. Ahora dice que
El select está siendo accesado por un índice único. Al final la llave primaria es un índice único. Ahora van a ver la diferencia con el otro índice. Padrón PK, así se llama. Y que el costo total es de 3. El costo total está al final en la primera línea que dice 0. Entonces es un costo, no es como el costo de 1, que es la forma más rápida. No es el de 7000 y resto, que es la forma más lenta. Tiene un costo de 3. Bueno, en el caso de ustedes, sus máquinas puede variar el costo. Puede dar 10, 100, no sé. Pero siempre va a dar menos que el Table Access Full. ¿Dudas, preguntas acá? ¿Les funcionó? ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos más optimizada nuestra base de datos. ¿Ok? Bien, vamos a hacer esta otra consulta. Ya prácticamente casi terminamos, explicamos eso. Y esta consulta la vamos a hacer, cuente todos los registros de padrón cuando el nombre sea, todos los nombres están en mayúscula. Vamos a poner el nombre, pueden poner el nombre de ustedes también si quieren, Juan, Pedro, Ana, ¿verdad? María. Y yo lo voy a usar con el mío acá, limpiamos pantalla. Y esta consulta no está optimizada. Vamos a ver. Va a dar también un Table Access Full. Ok. Va a dar también un Table Access Full. Entonces pegamos por acá y revisamos. Da 4000. Bueno, depende del valor que pusiesen. Va a dar distintos valores. Pero lo que sí es igual es que al recorrerlo por el nombre va a ser un Table Access Full. O sea, tiene que recorrer toda la tabla para buscar todos los que se llaman Juan, Pedro o Ana, ¿verdad? Y va a tener un costo, bueno, el caso mío de 7000 algo. Los costos van a variar un poco, eso es un algoritmo matemático, va a variar en cada máquina dependiendo de la arquitectura de cada compu. Entonces, tienen que tener en cuenta eso por ahí. Bien, les dio ese Table Access Full y eso es lo que está aquí, ¿verdad? Es un nombre sin índice, da un Table Access Full. ¿Ok? Vamos a crear el índice. Ya este no es una llave primaria, ¿no? Porque evidentemente el nombre se repite, el apellido uno se repite, etcétera. Pero ¿qué va a ayudarme? A hacer un árbol B-tree, que ya lo hace internamente, me abstraigo de eso, ella genera toda la arquitectura del árbol, no lo que ustedes programan en estructura de datos, creo, o arquitectura de computadores, no recuerdo, ustedes hacen ahí todo el, ¿verdad? Ya aquí se abstraen de eso y ustedes le dicen, bueno, yo voy a hacer muchas consultas por el nombre, entonces yo quiero crear un índice para que esas consultas sean más rápidos, que se va a llamar create index, padrón IDX nom, por ejemplo, on la tabla que se llama padrón, nombre, aquí pueden ser varias columnas, puedo tener un índice por múltiples columnas, después lo vamos a ver. Table space, padrón, índices. Entonces, un table space puede tener muchos índices y muchas tablas, ¿verdad? Ojalá relacionado con el mismo sistema para que sea más óptimo. ¿Ok? Entonces, copiamos la línea 125 completa y la pegamos acá, limpiamos pantalla. La pegamos en el CMD. Aquí no me copió lo que era, vamos a ver. Ok. Y si revisan, voy a ponerlo acá un momentito, va a volver a crecer el data file, ¿verdad? Recuerden que el data file es el archivo físico, el table space es el nombre lógico. Pregunta de quiz, ¿no? Entonces, cuando yo lo haga, lo que va a crecer, aquí va a estar 103, ahí crece un poco y creció mi data file relacionado al nombre del table space, que es mi nombre lógico. ¿Ok? Entonces ya tengo creado un índice. Volvamos a hacer la misma consulta anterior, la 124, con el nombre que ustedes hayan seleccionado. Limpiamos pantalla. Vean que los DDLs, ella no genera el explain plan porque es un DDL. Ella lo genera para los DMLs. De hecho, puede hacer
Optimización también con update y con deletes, o sea, hace el explain plan. Pero con DDL no, porque es un comando atómico. Entonces, si hacemos la misma consulta, después de haber creado el índice, vemos que el plan de optimización cambia. Ahora tiene un índice de escaneo por rango. Le pone el nombre del índice y pasa a un costo de 3, similar al otro costo, ¿verdad? Entonces pasa a un índice de 3, pero vean que siempre lee cierta cantidad de bytes, ¿verdad? El único que lee menos bytes es el de row ID. ¿Por qué? Porque va al registro directamente. Los otros tienen que hacer ciertas lecturas de bytes de los índices como tal. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Vamos a hacer unos ejercicios para que vean que no están optimizados. Por ejemplo, este sí tienen que typearlo. Vamos a ver, typearon ahí un momentito, que es bastante tiempo, y voy a ponerlo en pausa. Continuando, entonces si resuelven la consulta, los nombres y los apellidos que más se repiten, por ejemplo, empieza con Rodríguez, Vargas, Jiménez. Y esta consulta, por ejemplo, si la corremos acá dentro del explain plan, va a ser más compleja. Bueno, va a durar un rato porque son miles, no importa, la vamos a dejar. El tema con el explain plan es que tiene que ser bien ejecutado para que dé solo ahí los registros que ocupamos, pero no importa, pueden poner una consulta más pesada, va a durar más y vean que aquí, por ejemplo, tuvo que leer prácticamente todo, tuvo que leer 53 megas de información, no fueron bytes, ¿verdad? Con un costo alto y ejecutó un select, un order, un hash de group by. Todos estos order tienen un peso, ¿verdad? Y el table access pool, porque al final tiene que resolver y ordenar. El ordenamiento tiene un peso también. Entonces, ahí pueden hacerlo por nombre, por ejemplo, también. Entonces, el nombre que más se repite es María de los Ángeles, luego Juan Carlos. Y ahí siguen los nombres en adelante, ¿verdad? Bien, prácticamente ya vamos terminando. ¿Qué queda, chicos, entonces, de tarea? Bien, si no se alegren tanto, ¿verdad? Una lectura pequeñita, muy buena, muy interesante. Realmente no solo me interesa ver cosas prácticas y todo eso, sino ver qué es lo que pasa en el mercado, y esto es muy novedoso, muy nuevo, y Oracle, como les decía, está lanzando su base de datos autónoma. De hecho, hay una capa gratuita en el Oracle Cloud de 2 bases de datos chiquititas, autónomas. Lo que pasa es que se ocupa poner tarjeta de crédito, pero si no consume más de lo que está ahí, puede usarlo sin costo. De hecho, la U está tratando de hacer un convenio con Oracle para ver si hacemos un Oracle Academy y podemos tener acceso a más recursos sin tener que poner la tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero bueno, entonces van a leer esto y van a hacer lo siguiente. Tienen que hacer una entrega individual y además cargar los distritos electorales. Los distritos están acá. Cuando descomprimen el zip, los distritos están en una tabla que se llama diselect, y lo que tiene son 2000 registros. Esa sí la pueden abrir. Entonces tienen que hacer una estructura ID, provincia, cantón y distrito, separado por coma, igual, y hacen un cargador de eso para tenerlo ahí, ¿verdad? Eso es parte de la tarea. No, en el mismo, en el tablespace de datos, y le hacen llave primaria en el tablespace de índices, ¿verdad? Entonces le hacen llave primaria en el tablespace de índices y la tabla en el tablespace de padrón datos. Esta es la estructura, de hecho, ID, provincia, cantón y distrito, y descargan estas, diselect.
En la tarea me muestran ahí las pantallas, cómo queda el CTL de la carga, ¿ok? Luego, vamos a poner esto acá luego, después de la carga del documento, me hacen una conclusión de una página, de cuál tema les llamó más la atención y por qué. Y ese tema, a su criterio, cómo impactará en las empresas. Quiero ver esos criterios, ¿verdad? Y, bueno, me faltó, perdón, me lo brinqué, la relación entre el documento de Oracle Autonomous Database y los temas de la carta al estudiante. ¿Cuáles temas tienen relación ahí? Y cada uno de esos me hacen una breve justificación o comentario entre la carta y lo que viene ahí, para que vean cómo convergen los temas de la carta. Me hacen la conclusión. Esto se entrega de hoy en 8, viernes 11 de octubre, en el horario de las 10 de la mañana. O sea, el corte es a las 10 de la mañana, de hoy en 8 suben esa tarea, que es un PDF, solo el PDF suben, sin comprimir y sin nada, ¿verdad? Donde me hacen la carga de distritos electorales para que la tengan, porque la vamos a usar, y me leen ese documento PDF con la relación entre la carta al estudiante individual, ¿verdad? Y me hacen las conclusiones. Es un documento, tiene más gráficos que texto, entonces pueden verlo ahí. Inclusive les voy a pasar un link del video, ya ese es opcional, donde explica, está en inglés, con subtítulos también en inglés, pero tienen que aprender a, ¿verdad?, escuchar ahí en inglés y leer en inglés. Viene explicando todo esto de Autonomous Database, dura 1 hora el video aproximadamente. Entonces, también es importante eso por ahí. Entonces, hoy empezamos el tema de optimización de bases de datos y vamos a continuar con este tema usando el padrón electoral.